No compres nada de helado, Guada. Buenos días, jóvenes. Espero estén bien. Feliz año nuevo. 2 minutitos y empezamos la clase.
Bueno, pues buenos días. Entonces vamos a iniciar lo que corresponde a la clase del día de hoy. Hoy vamos a evaluar la parte de los formatos. Vamos a hablar la última parte que según el trabajo de final, hasta dónde es que vamos con el trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces en toda la parte del trabajo, ya tenemos terminada la parte de los objetivos, ¿verdad? Todavía la introducción no está hecha, visión, misión, valores. Tenemos la estructura orgánica, ¿verdad? Cada quien tiene trabajada por grupo la parte del organigrama, el área, los manuales de funciones, los flujogramas, manual de procedimiento, y quedamos en el catálogo de cuentas, el instructivo de cuentas. Tienen trabajado también la parte del manual de políticas administrativas y contables, las políticas, cuáles son sus políticas administrativas, sus políticas contables, y la normativa contable. En esta normativa contable, ustedes pueden trabajar desde dos aspectos. El aspecto primero es decir cómo va a estar organizada su empresa en cuanto a las leyes de Nicaragua. Por ejemplo, si ustedes dicen que ustedes van a trabajar los libros, ¿verdad? Entonces están en el artículo 25 o el 26 de la ley de comercio, que habla cuáles son los libros. Entonces es normativa, es parte de la normativa contable, que a la vez es pues su definición de base contable, que estamos hablando de cuáles son los aspectos que ustedes van a ver, si es su contabilidad es por acumulación o devengo, el tipo de moneda que van a trabajar, los periodos contables. Eso es parte de la normativa. ¿Cuáles son esos aspectos contables que son de ley, que ustedes tienen que trabajar? En esta normativa contable también ustedes pueden incluir aspectos característicos propios de su propia empresa. Por ejemplo, ¿cuáles serían? Si ustedes tienen una parte, por ejemplo, hicieron una empresa de tabaco, entonces, ¿cuáles son las leyes que tienen que ver con esto? No van a escribir o transcribir solo ciertos aspectos o ciertos artículos de la ley que tienen que ver con la base contable. Por ejemplo, tener al día los pagos correspondientes con el CETREC, estar afiliado si es ley de zona franca, de hacer las declaraciones mensuales, cada cuánto, cuáles son los registros, cuál es la base legal, de que si usted con la aduana, contratar a la gente de aduanero, hacer la liquidación de la póliza. Entonces, esos aspectos contables que están dentro de la ley y forman parte de... Pero, dígame. en esa parte yo tengo una duda. En mi grupo lo que estamos trabajando es un matadero Ajá. porcino. Entonces, estuve buscando, pero como que no hay no hay como que muchas leyes que se acoplen a ese tipo de rubro. Entonces, en mi caso, No ¿cómo aplica. podríamos? Entonces no aplica. Entonces ustedes ponen de acuerdo a las leyes que tienen que ver, no aplican. No hay ninguna que se abra la base legal conforme a lo acostumbrado. Ley de concertación tributaria, porque tienen que hacer la parte, podríamos hablar, la parte de las retenciones, toda la otra parte. O si, y ley de, ¿qué otra ley intervendría? La de seguridad social, ¿verdad? Porque hay trabajadores, aplicar todas las prestaciones correspondientes, más nada. Me explico. Las leyes que no, lo que no hay, eso son lo que ustedes que no Sí, o aplican. sea, que no hay como, Exactamente, no hay cómo. Entonces ustedes no hay, o tendrían sea, que... como una ley específica, o sea, no hay algo que esté específicamente determinado para un matadero, Exactamente. sino que simplemente las leyes generalizadas de la contabilidad. Exactamente. Ustedes dejan ese párrafo aclarado porque es parte de la normativa. Tiene que estar normado, que es lo que para poder tener una base al final. ¿Estamos ahí?
Y así cada quien, si no tiene algo que le funcione, entonces ustedes le ponen que no va a aplicar, que se van a quedar con la normativa normal contable. Esto y esto es lo que vamos a aplicar. Esa es una cosa. Ahora, en cuanto al conjunto completo de los estados financieros, que es parte también de la normativa, estamos hablando de que hay 5 estados financieros según las NIF, ¿verdad? Un estado de situación financiera que puede ser, es el estado de resultado. En esta parte no es que van a llenar los formatos, van a llenar con datos, no, sino cómo quedaría la plantilla según, o el formato según las NIF. Esto quiere decir que ustedes van a decir, por ejemplo, recuerden que las normas dicen que los estados financieros se componen de 3 partes. El encabezado, el cuerpo y quienes firman al final. Entonces, en el encabezado, ustedes van a poner el nombre de su empresa. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Usted, Kenia, que tiene Matadero, Kenia y Asociado. La dirección, los periodos, ¿verdad? Correspondiente del periodo tal al, y se deja marcado el formato. Ahora, ¿cuáles son el conjunto? ¿Qué más le van a agregar? El cuerpo. En el cuerpo está en la clasificación cuáles son los activos, pasivos y en este caso que es estado de situación financiera, sería los ingresos y los egresos, ¿verdad? Los costos y gastos y cómo está. Pero ¿cómo me dice la NIF? Ahora, este estado de situación financiera lo voy a hacer en base a la NIF, pero mi catálogo de cuentas está en base a NIF. Entonces tiene que haber una correspondencia entre lo que yo tengo en el catálogo con lo que yo tengo en el conjunto de formato para presentar tanto el estado de resultado, el balance general, el estado de cambio de patrimonio y el flujo de efectivo, ¿verdad? Las notas quedan ahí, solo se deja listo el encabezado, nota 1, que es lo que va a contener cada uno. Porque incluso en las notas está parte de la normativa, por ejemplo, el periodo. Entonces, pero eso ya está estipulado en la política contable. ¿Tienen alguna otra pregunta de esta parte? Porque si me subieron la tarea y les falta todavía esta parte, no hay ningún problema. Van a completarlo para esta siguiente etapa. Profe, nosotros no le hemos subido porque nos faltaban algunas partes. Ok, entonces lo suben lo que tienen y después completan para poder subir esta otra parte esta otra semana. El trabajo final es todo el trabajo ya completo en un solo archivo, recuerden, ¿verdad? Más la defensa de este trabajo, que es lo que voy a organizar para que sea su examen al final. Vamos a hacerlo de una forma diferente porque no nos va a dar la hora, el tiempo, sino que lo vamos a hacer por grupo, como cuando uno va a una parte expositiva, ¿verdad? Vamos a ver la creatividad de cada quien. El próximo día de clase que nos miremos, yo les voy a explicar cómo es por stand. Cada quien va a tener su stand con su empresa, ¿verdad? Y visualizado ciertos aspectos importantes de lo que ustedes quieren vamos a revisar. Bueno, entonces sigamos. En cuanto a los formularios, ¿verdad? El manual de las formas y formularios van a estar en base a la ley de concertación tributaria, porque es la normativa contable en ciertos aspectos de la parte tributaria que corresponde a la recolección de información. Recordemos que los formatos contables son documentos que sirven para registrar todas aquellas operaciones que tiene la empresa de una manera fácil y resumida, de forma que esté pues disponible y que su llenado sea fácil, ¿verdad? Para que podamos trabajarlo. Por ejemplo, cuando hablamos de formulario también estamos hablando de que estos formularios van a estar acompañados de un instructivo de llenado de cómo se debe llenar cada uno. Por ejemplo, la factura. ¿Qué debe de contener la factura? ¿Qué debe de contener la factura? Debe tener aspectos básicos que me dice la ley en este caso. Ustedes han visto una factura, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice la ley?
que debe tener el encabezado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice Vivero Mil Flores, propietario fulano de tal, ¿verdad? Si no es, se le pone el número RUC, en este caso, si ustedes es una empresa industrial, por lo general son sociedades anónimas, entonces se le pone LSA, ¿verdad? Donde va a estar ubicado su número de teléfono. Se pone si es factura de contado, de crédito, la fecha, el nombre del cliente, la dirección y el número de factura, ¿verdad? Esto no puede faltar, el número de factura. ¿Qué es lo que van a diseñar? ¿Cómo ustedes la adaptaron? Ustedes ya diseñaron el logo. Entonces, ustedes van a agarrar el logo y lo van a insertar. Tampoco va a estar lleno de datos, solo quiero el formato vacío, limpio. Pueden ponerle, si quieren, original cliente, copia, contabilidad. A veces las empresas hacen 2 y 3 copias, quedan en inventario, contabilidad, una administración, eso ya depende de cada empresa, ¿verdad? Por lo general hay una original y hay una copia. La original es del cliente y la copia queda en los registros. Quién entrega y quién recibe. Ahora, toda factura, según la ley de concertación tributaria, debe de tener el nombre de la imprenta, el número de teléfono, el número RUC y aquí la orden de trabajo. Orden de trabajo 1400 que va de la factura tal a la factura tal y cuando fue impresa. Esto que está aquí es el aprobado de donde está su constancia de solvencia, porque las empresas tienen que estar solventes, que no tiene ningún impuesto pendiente, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, en este caso, ustedes pueden poner cualquier tipo de imprentas, hay variedad de imprentas, ¿verdad? Entonces, ustedes le ponen el nombre de la imprenta, el número de teléfono, su número de RUC, la aprobación y la orden de trabajo, ¿verdad? ¿De cuál hasta dónde va? Si es de la 1 a la 1000, de la 1 a la 100, de la 1 a la 7, de la 1 a la 8, ¿verdad? Esto me está indicando que es la primera de la serie A. Recuerden que hay empresas que tienen serie A y serie B. ¿Cuándo se usan la serie A y se usan la serie B? Cuando existe sucursales. Entonces la empresa, para llevar el control, es la casa matriz, entonces es la empresa A, pero tiene una sucursal en Somoto, entonces le pone serie B. Las facturas de la casa Somoto son la serie B. Eso es para llevar el control. Recuerden que dentro del archivo de cómo debe de estar organizada la empresa, tienen que estar las facturas en orden cronológico y en orden numérico. Entonces, debe de estar puesta la numeración de las facturas. Ese es un formato de control. Igual, si existe la serie A y la serie B, tiene que estar en las políticas de la empresa, que para llevar la tema sucursal se asignarán diferentes tipos de serie, ¿verdad? Hay serie A, B, C. Eso va a depender de cuántas sucursales tenga la empresa. Pueden hacer las facturas solitas. También se pueden hacer facturas solo de contado o solo de crédito. En este caso, están de contado y de crédito y se marca. Eso es opcional. Ustedes pueden hacer factura de contado o de crédito de forma separada. Eso ya va a depender de cuán organizado quieran tener la empresa. Hay empresas que solo de contado. ¿Por qué de crédito aparte? Para llevar el control de cuánto es el crédito, cuántos son los clientes y la forma de recuperación de la cartera. Después tenemos, ¿verdad? Estas son las características que debe de tener y que me lo dice la ley. Después tenemos las constancias de retención, que es lo que sigue en ¿verdad? Tenemos factura, recibo oficial de caja, comprobante de caja chica, arqueo general de caja, comprobante de diario, comprobante de pago. Son dos cosas diferentes, el comprobante de pago que el comprobante de diario, ¿verdad? El comprobante de egreso, la balanza de comprobación, solo el formato, igual que los estados financieros, la solicitud de los reembolsos de caja chica, requisición de compra, requisición de entrada, salida de bodega, informe de recepción, constancia de recepción, orden de compra y tarjeta de Cartex. En este caso, dígame. Se quedó pegada la diapositiva. Se quedó pegada
Bueno, vamos a... Entonces, revisemos. Entonces tenemos, ¿verdad? El recibo oficial de caja, ¿verdad? Que cuando llegan a abonarnos los clientes, igual debe tener características, ¿verdad? El nombre, ¿verdad? De la empresa. Debe decir recibo oficial de caja, la numeración, la fecha de quien recibimos, si es en efectivo, si es en cheque, concepto, ¿verdad? Aquí. Otro de los aspectos es que estos recibos, la mayoría de ellos tienen que estar, los recibos pequeños, por ejemplo, las constancias de retención, los recibos oficiales de caja, según la ley, deben de cubrir media página de papel tamaño carta. Después tenemos los recibos de egresos, ¿verdad? Cuando hay aspectos de, por ejemplo, vamos a contratar un servicio profesional, pero no tiene factura o es algo que está, entonces hacemos un recibo de egreso para soportar el gasto. Recibo oficial de caja, si ustedes se fijan, toditos tienen las órdenes de trabajo y el nombre de la tipografía. Queremos crear aquí un mundo mejor, aquí ustedes le pueden poner una frase que los identifique, ¿verdad? Eso ya es opcional por cada grupo. Tenemos el recibo oficial de caja chica, ¿verdad? Para soportar los gastos correspondientes a caja chica. Órdenes de compra, la tarjeta CARDE, cómo va a estar llevada, ¿verdad? Y tenemos el comprobante de pago, ¿verdad? Cómo se llena, es el simulacro del comprobante de pago, el encabezado, que es donde salen los diferentes pagos a través de los cheques. Comprobante de diario. Los comprobantes de diario, ¿verdad? Cómo va a estar el encabezado. Cada uno de estos debe tener un correspondiente instructivo de llenado. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tomamos en cuenta la factura, ponemos la factura en blanco y cómo debe de ser, cómo se llena esta factura. Por ejemplo, sabemos que ¿qué es lo primero que vamos a colocar? La fecha. Entonces ponemos, después de la factura, se puede llenar aquí y se puede, pasos para llenar factura, le pueden poner. Pueden hacerlo también con diferentes flechitas indicando a la par, por ejemplo, indicando aquí a la par, indicando a la par qué es lo que se debe de colocar. Por ejemplo, ponemos una flechita y ponemos aquí y decimos que debe llenar, colocar la fecha correspondiente al día, ¿verdad? Poner el nombre agregar nombre del cliente, poner la dirección correspondiente del cliente, marcar con una X si la factura es de contado o de crédito. Pueden ponerle que contado es cuando la gente paga en efectivo o a través de cheque u transferencia, ¿verdad? Crédito es la prórroga de una cantidad de días para poder pagar. ¿Cómo se debe llenar? Aquí, la cantidad, la descripción del producto, el precio unitario por cada uno y cuánto es al final el valor, la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. Ahora, en este caso, a esta empresa dice que es cuota fija. Ustedes pueden, como son empresas industriales, de hecho que van a ser responsables recaudadores, por lo tanto, recuerden que van a poner lo que corresponde al IVA, ¿verdad? Al IVA. Entonces, tiene que estar el subtotal, el IVA y el total. Entonces, ¿qué es lo que se coloca en cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, pueden hacerlo de forma que debajo de la factura o a la par. Eso ya es opcional. O alguna otra forma que ustedes deseen. Eso ya va a depender de la creatividad de ustedes. Bueno, entonces, para que ustedes revisemos esa parte. ¿Tienen alguna pregunta?
sé que la tarea esta semana es más larga, por eso la estamos, y desde ahorita para que puedan terminarla a ver si podemos de esta semana hasta la otra. Creo que se los dejé para el 17, para que tengan esta semana, porque lo más complicado es sentarse a diseñar los formatos, ¿verdad? Los cuadraditos y todo que quede, la que quede pues en una perspectiva que se vea más o menos, eso. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Que al final, es cierto, ustedes van a decir, sí, pero es que se puede hacer en una tipografía, sí, o en la imprenta. La imprenta tiene los mochotes, podemos decir, estándares, pero ustedes siempre tienen que tener cuidado que cumpla con los requisitos de ley, porque si no se vuelve un gasto no elegible de deducción quizás de impuestos. Entonces, por ejemplo, si las facturas no llevan los pies de imprenta, que es lo que está abajo donde dice tipografía, imprenta, fulanito de tal, entonces ya no se me vuelve elegible, ya no es un gasto deducible de impuestos. Entonces, todas esas cosas hay que saberlas, se crea para diseñar porque tienen que cumplir con esos aspectos. Ahora, recordemos que toda documentación contable tiene que estar guardada para cualquier auditoría, sea tan interna o externa dentro de la empresa o cualquier otro que nos sirva para poder tener esos soportes, ya que a través de cada uno de estos se captan los hechos u operaciones en esta clasificada. Entonces, cada una de ellas se clasifica todos los hechos y las operaciones. Entonces, incluso cuando nosotros hacemos las transacciones y vienen facturas de fuera, tienen que cumplir con estos parámetros. Entonces, el diseño nos permite manejar según los términos legales cuáles son los que sí entran en esta parte, ¿verdad? Que son para poder hacer el resumen y al final llegar a los estados financieros. Toda empresa, ¿verdad?, tiene que tener toda su documentación y cumplir con estas características. Y deben de estar, pues, realmente de acuerdo con lo que dice la ley. ¿Tienen alguna pregunta que quieran que se les aclare? ¿Alguna otra duda que tengan? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Nosotros no hicimos todos los estados financieros que salen ahí, pues el conjunto financiero. Ajá. Los podemos hacer en esta semana y mi duda en realidad es que me imagino que hay que rellenarlo, ¿verdad? Que vayan completos y según el catálogo. Sí. Pero en sí, los estados, por ejemplo, en el estado financiero, los que tienen que estar en el catálogo básicamente son el estado de resultados y el balance general. En el estado de flujo de efectivo, recuerden que es un flujo y no están todas las cuentas. Se hace para medir el nivel de incremento. Y acuérdense que hay tres partes en el flujo de efectivo, que son la parte financiera, la parte operativa y la parte de inversión. Entonces, en esas tres partes que está contenido tanto los egresos, las deudas que trae la empresa y tiene que cuadrarnos al final con la parte de efectivo, o sea, de caja y de banco. Entonces, hay dos modelos de flujo de efectivo. Y esos dos modelos, hay uno que es de método directo, creo que si no mal recuerdo, es el que me dice la NIF. Entonces, el flujo de efectivo, las notas y el estado de cambio en el patrimonio, que el estado de cambio del patrimonio es como el aumento o la disminución del patrimonio como tal. Entonces agarramos del patrimonio que está contenido en el balance general y lo desglosamos para ver si hubo un aumento o una disminución. ¿Y quién me da el aumento y la disminución? Las utilidades, si adquirí bienes o si hubo una revalorización de los activos. Entonces, esos tres aspectos son los que se miden en el estado de cambio del patrimonio. En realidad, lo que van a quedar hechos son los formatos. Pero estos tres estados financieros
no están dentro del catálogo como tal, sino que es el balance y el estado de resultados. Yo les digo que sí hay que hacerlos porque son parte al final. Que las empresas no lo hagan todo, no lo hacen, pero sí debería de hacerse, ¿verdad? Según la normativa. Para que ustedes tengan el conocimiento y cualquier cosa, sí, es que se hace así, de esta manera. Y esto es lo que debe de contener, porque sabemos que básicamente la empresa solo hace estado de resultado y balance general, pero también un método auxiliar es la balanza, porque de ahí también sale todo, ¿verdad? Si no cuadra la balanza, no nos cuadra nada, entonces, de esa parte. Pero si no los completaron, los completan esta otra semana con los formatos y no hay ningún problema. Profe, Dígame. y tenemos que reflejar toditas las cuentas, porque, o sea, en mi catálogo hay muchísimas. No, obvio, pero no. Acuérdense que las cuentas de los estados financieros son cuentas a nivel de mayor. No pueden estar las cuentas de detalle. Por ejemplo, si ustedes tienen los gastos, dicen activos, o pueden hacer una selección de los que ustedes consideran que son las que más se mueven. Por ejemplo, en los activos corrientes, no van a tener inversiones como tal, pero sí van a tener efectivo en caja y banco, que ya va junto. Inventarios, clientes, y lo dejan así. Solo las cuentas pueden ser las más importantes a nivel de mayor. Okay, solo la más importante a nivel de mayor, porque si no se les va a cargar también mucho. Y los gastos, recuerden que no van todos como el desglose, van también a nivel de mayor, porque para eso están las notas y están los auxiliares para poderlos cuadrar. Más o menos aclarada la duda. Sí, profe, ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, cualquier cosa me escriben en la semana. Dios mediante, nos miraremos el próximo fin de semana para ver los avances. La próxima sesión de clase, como todavía no los van a entregar, entonces los vamos a revisar de forma ya. La clase va a ser revisión por grupo, ¿verdad? El próximo día de clase, para que procuremos estar temprano y aprovechar el tiempo. Creo que tengo una pregunta. Dígame. Todos esos formatos de los estados financieros, el estado de situación financiera, el estado de resultados, la nota, el cambio de patrimonio, ¿eso solo vamos a darle los formatos o vamos a inventar datos? No, datos no, solo es el formato. ¿Cómo debería estar plasmado? Sin números, sin nada, solo el formato, porque en la empresa lo que estamos es creando los formatos. Entonces, como no tiene movimientos, no podemos inventar números. El control interno entonces, solo estamos haciendo. Ajá, exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ya tengan todo el documento junto, desde el inicio hasta el final, se van a dar cuenta de que lo que está es la guía para la empresa. Como una guía para la empresa. Aquí están los formatos, las normativas, la parte contable, todito junto. Entonces, eso le va a permitir, por ejemplo, quizás echarla a andar en un tiempo, pero ustedes ya van a saber qué es lo que se hace, ¿no? Entonces, ¿tienen más preguntas, jóvenes, niños? Bueno, entonces, Dios mediante, nos vemos la próxima semana. De todos modos, les va a quedar el video, ¿verdad? Esta semana para que cualquier cosa. Me pueden escribir en la semana para cualquier duda y nos vemos Dios mediante el sábado. Buenos días. Buenos días, profe. Nos vemos. Nos vemos.